es probablemente causado por varias citocinas y factores de crecimiento en respuesta a esta hiperglucemia, aunque sabemos que también la obesidad puede contribuir independientemente a la nefromegalia. Otra de las teorías que tenemos está la teoría vascular. Según esta teoría, la hiperfiltración va a resultar del desequilibrio de los factores humorales vasoactivos que controlan el tono arteriolar pre y post glomerular que conduce a la hiperfiltración. Entonces, como vemos en la imagen, vamos a tener el glomérulo de manera normal y en diabetes, que vamos a ver que la hiperglucemia crónica va a estimular la producción del óxido nítrico y de prostaglandinas vasodilatadoras que van a causar una dilatación de la arteriola aferente, que vemos aquí en imagen, que va a ser el vaso que va a llevar la sangre al glomerular. Y esto va a aumentar la presión dentro de este. También, ¿y por qué piensas que ocurre eso? ¿Cómo? ¿Por qué piensas que ocurre eso? ¿Por qué se dilata la arteriola aferente? ¿Y por qué ocurre la hiperfiltración en la diabetes? ¿Qué necesito botar? ¿Qué ocurre en la diabetes? Hay un aumento de la Con tus palabras. Hay un aumento de la glucemia. Ajá. Ajá, entonces yo necesito botarla. Ajá, sí. Entonces, ¿qué pasa? El riñón dilata la aferente, porque probablemente aquí llegó poco o mucho sodio. Porque acuérdate que la glucosa se absorbe con el sodio. Mucho sodio. La glucosa se absorbe con el sodio. Si yo absorbo mucha glucosa porque tengo mucha azúcar en la sangre, ¿qué va a pasar con el sodio? Va a llegar poco a la mácula densa, ¿no? Entonces sensa que hay poco y necesita dilatar la arteriola para que entre más sodio y pase por todo el sistema urinario. Pero, ¿por qué no pasa el sodio? Porque el sodio se está reabsorbiendo con la glucosa lo más que pueda, porque estoy en un estado de diabetes, no estoy en un estado normal. Y ese es el principio básico de por qué ocurre la hiperfiltración. Okay. A ver, cuéntame más. Ajá. Bueno, por otro lado, tenemos que la angiotensina 2, que se va a encontrar elevada en la diabetes, va a provocar una vasoconstricción en la arteriola eferente, que va a ser el vaso que va a sacar la sangre del glomérulo, incrementando la presión glomerular y perpetuando la hiperfiltración. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, hablando un poco acerca del embarazo, primero es importante recordar la fisiología renal en el embarazo y los cambios que ocurren en la mujer embarazada, por ejemplo, los cambios anatómicos, recordando que el riñón aumenta 1 centímetro de longitud debido al incremento del volumen vascular y por lo cual ocurre una hidronefrosis fisiológica, o sea, el riñón se dilata por mayor secreción de prostaglandinas que puede percibir hasta 12 semanas postparto. Luego de aquí tenemos cambios hemodinámicos generales, como por ejemplo el incremento del gasto cardíaco que ocurre en un 50% para la semana 24, la presión arterial puede disminuir hasta 10 milímetros de mercurio, que ocurre al final del primer trimestre y luego en el segundo y en el tercero pueden irse normalizando. El volumen sanguíneo también aumenta un 50% y puede causar una anemia fisiológica que mejora la viscosidad sanguínea y favorece el flujo renal y el placentario. También tenemos los cambios hemodinámicos renales como el filtrado glomerular que aumenta de 40 a 60% y que se acompaña por un mayor gasto cardíaco y un mayor flujo plasmático renal, una disminución de la resistencia vascular renal y también va a haber una menor presión oncótica. El sistema renina-angiotensina-aldosterona incrementa, pero no va a ocurrir una vasoconstricción
de angiotensina 2 debido a la prostaglandina y a la progesterona. Y o sea que en las mujeres embarazadas sanas, el filtrado glomerular aumenta, en resumen, de un 40 a 60%, aumentando el gasto cardíaco e incrementando el flujo plasmático renal en los primeros trimestres, o sea que aumenta hasta 809 milímetros por minuto y se mantiene alrededor de 695 milímetros por minuto en las últimas 10 semanas. Y en el posparto desciende hasta 482 milímetros por minuto. Bastante, ¿no? En los pacientes obesos, el aumento de la masa corporal conduce a una mayor demanda metabólica y de oxigenación de los tejidos. Entonces, como respuesta, los riñones aumentan su tasa de filtración glomerular. Este fenómeno se desarrolla como un mecanismo compensatorio, pero a largo plazo puede llevar a daño renal progresivo. Y bueno, se presenta bajo ciertos mecanismos. Por ejemplo, el de aumento de presión glomerular. Aquí la obesidad incrementa la carga hemodinámica en los riñones debido a la activación de mecanismos hormonales como el del sistema renina, angiotensina, aldosterona y el aumento del tono simpático, elevando así la presión glomerular. La expansión de volumen intravascular, porque en la obesidad hay una expansión de volumen plasmático que es secundario a un mayor aporte de sodio y de agua, lo cual también aumenta la carga sobre los riñones. La resistencia a la insulina, porque en los pacientes obesos con esta resistencia se suele desarrollar lo que es hipertrofia glomerular, lo que incrementa la tasa. Además de que la hiperinsulinemia promueve la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual agrava aún más el proceso. Están las adiposinas y las citoquinas inflamatorias, que aquí pues el tejido adiposo en pacientes obesos secreta adiposinas, como por ejemplo la leptina, y las citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 6, y estos contribuyen a la disfunción endotelial y al aumento del tono vasoconstrictor en los riñones, favoreciendo entonces a la hiperfiltración y la retención de sodio, pues porque en la obesidad se inducen cambios en lo que es la reabsorción del sodio en los túbulos renales. Entonces esto conlleva a una mayor retención de líquidos, aumentando entonces pues, la carga de la filtración. Y aunque este proceso puede ser una respuesta inicial para adaptarse a demandas aumentadas, a largo plazo genera daño en los glomérulos. En la imagen podemos observar la clasificación de obesidad que, bueno, nos indica que las personas con un índice de masa corporal menor a 25 kilogramos por metro cuadrado tienen una tasa de filtración glomerular de 90 a 120, que pues aquí no hay hiperfiltración, pero en los pacientes con sobrepeso, la tasa de filtración glomerular va de 120 a 130, y aquí ya hay un riesgo leve de hiperfiltración, mientras que en obesidad 1, la tasa de filtración glomerular va de 130 a 140 y aquí hay un inicio de hiperfiltración renal. En los que son obesidad tipo 2 es una hiperfiltración moderada con una tasa de filtración glomerular de 140 a 150 y en la obesidad eh, grado 3 pues aquí la tasa de filtración glomerular es mayor de 150 y aquí la hiperfiltración es muy marcada y hay un alto riesgo de daño renal progresivo. Ok, hablando en cuanto a la enfermedad renal crónica como parte de los ejemplos de la hiperfiltración, podemos recordar de lo que dimos en las primeras clases, ¿no? Lo que es el filtrado glomerular para entender un poco a qué me voy a referir más adelante, ¿no? La sangre sabemos que entra por medio de la arteria renal y llega a un punto en donde se encuentra en la arteriola aferente y esta entra al ovillo, ¿no? Entonces es aquí en donde se filtra y la sangre ya filtrada sale a la arteriola eferente y el resto se elimina a través del túbulo, ¿no? Ya el valor que mencionó Drenzi sobre la tasa de filtrado glomerular normal.
que se encuentra aquí en la esquina inferior derecha. Entonces, dentro de las causas que hemos visto hasta el momento, se encuentra la hipertensión, diabetes mellitus, edad avanzada, que pueden condicionar una enfermedad renal crónica. Pero para entender muy bien cómo entra la hiperfiltración dentro de estos mecanismos de la enfermedad renal crónica, podemos mencionar que la fisiopatología general, como tal, ocurre cuando hay una pérdida de nefronas, lo que condiciona una disminución en la función renal y se dan unos mecanismos de compensación. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de compensación? Son los que encontramos en la mano derecha, ¿no? Muchas veces, pues, estos pacientes van a encontrarse asintomáticos hasta perder el 70% de la función renal. Entonces, ¿qué vemos inicialmente? Digamos que este paciente X tiene estas nefronas, estas nefronas que no están funcionando y entonces por cuestión de lógica, la función renal va a pasar a las nefronas que siguen están funcionales, ¿no? ¿Esto qué condiciona? Un aumento de la presión hidrostática en las nefronas, lo que produce una mayor vasodilatación de las arterias aferentes, como mencionaba anteriormente eh, Yanaisa, en el caso de la diabetes. Esto condiciona una hiperfiltración glomerular que lleva a una hipertrofia glomerular y lo que aumenta la excreción de orina por metro cuadrado de superficie. Entonces, a nivel de las mismas nefronas, vamos a encontrar que hay lesión de las células mesangiales. Estas lesiones van a producir una síntesis de citoquinas y factores de crecimiento y esto lleva a una fibrogénesis que desarrolla una glomerulosclerosis, lo que daña aún más la nefrona, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se va a seguir dando un círculo vicioso porque al no funcionar estas nefronas que ya anteriormente eran funcionales, la carga de la función renal va a pasar a otras nefronas y se va a condicionar, ¿no? Se va a seguir condicionando. Cabe destacar que esto es independiente de la causa subyacente, sino de los mismos mecanismos de compensación que condicionan esta afección de la enfermedad renal crónica. Y esta glomerulosclerosis va a desencadenar en un paciente proteinuria, hipertensión y lesiones tubulointersticiales que aún más condicionan la enfermedad renal crónica. Eso es todo, gracias. Bastante bien, bien resumido. Y bueno, es importante lo que dijeron, de que hay dos formas de llegar a hiperfiltración, ya sea por mecanismos adaptativos, como bien dijeron al inicio, y lo último también es cierto, pérdida de nefronas o disminución de la masa renal, que ustedes mencionaron obesidad, embarazo, diabetes, que son las principales, pero si yo tengo un paciente que fuma, también puede hiperfiltrar. Si tengo un paciente prematuro, o sea, que yo haya nacido prematuro antes de las 37 semanas, yo también al nacer tengo menos cantidad de nefronas, puedo hiperfiltrar y puedo posteriormente tener una glomerulosclerosis focal segmentaria secundaria a ese mecanismo adaptativo porque no tenía suficiente cantidad de nefronas. Por ejemplo, si yo he tenido múltiples lesiones previas renales, también puedo desarrollar hiperfiltración. Entonces, todo eso hay que tenerlo en el contexto. Si Estuve estaba leyendo, expuesto a un doctor, tóxico. estuve leyendo y también vi Cuéntame. que dentro de algunas de las más precoces estaba la enfermedad tubulointersticial, el síndrome Exacto. nefrótico y la poliquistosis renal, que son las que Exacto. desencadenan, pues, que en vez de Y ser lo malo de las tubulointersticiales y la poliquistosis es que no avisan, o sea, ya cuando se van deteriorando y no se han diagnosticado, cuando se manifiestan clínicamente es porque ya vas para diálisis, prácticamente, porque son enfermedades que progresan de forma lenta. Y si uno no las capta a tiempo, evolucionan y te llega el paciente para diálisis. En cuanto a síndrome nefrótico, es porque se presentan más con glomerulosclerosis focal segmentaria, que es el desenlace común de la mayoría. Aquellos que son por hipertensión, aquellos que son por diabetes, además de la glomerulosclerosis nodular, van a tener esclerosis focal segmentaria. Los que fuman tienen glomerulosclerosis nodular también y pacientes pueden con tener focal VIH y segmentaria. hepatitis. VIH, hepatitis. VIH da una particularidad, una focal segmentaria colapsante, que el mecanismo no es todo por hiperfiltración, sino que también tiene mecanismos propios inmunogénicos del virus. Entonces esa parte es interesante, pero el concepto que se tienen que llevar ahora es que formas de focal segmentaria debido a hiperfiltración es por
maladaptación o por pérdida de nefronas o disminución de nefronas, ya sea por disminución de la masa renal, que puede ocurrir en aquellos pacientes que tú le quitas un riñón o que nacen con una hipoplasia o aplasia renal y que solo tienen un riñón para funcionar. Esos pacientes hiperfiltran también. Entonces todo eso hay que tenerlo en el contexto. Pero muy bien, así deben ser las cápsulas, 10, 15 minutos, para poder entonces avanzar en las clases. Entonces vamos a continuar con lo que habíamos quedado la vez pasada, que era lo que vendría siendo. Habíamos quedado aquí, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, doctor, doctor. sí, sabe. Pero no se ve la presentación. Ahora sí. Ahora sí. A ver, habíamos quedado. Habíamos hablado de estas ecuaciones. Tengo entendido que comenzó en el 76 con Croft-Gold, que ya casi ni la usamos. A veces nos sirve para el aclaramiento de creatinina. Esto mide más aclaramiento de creatinina que tasa de filtrado glomerular. Esta que vimos en el 99, que incluía raza y que tenía un número de pacientes mayor que la previa, que solo eran 249 pacientes evaluados, y que ya no medía solo el aclaramiento de la creatinina, sino que ya estimaba un filtrado glomerular. Y la ecuación seca de EPI del 2009 fue la más utilizada hasta el 2021 porque incluía una cantidad mayor de pacientes. Además de la cantidad mayor de pacientes, se incluía individuos sanos, solo que tenía limitaciones en cuanto a edad, porque a los 18 o 30 años los pacientes se sobreestima con esta ecuación. Y en cuanto a la raza, había un constructo social, por lo cual la más utilizada actualmente o la que más recomiendan en las latitudes de América, porque los europeos no están muy de acuerdo con eso, es la seca de EPI 2021. Entonces ellos reevaluaron el parámetro de la raza, decidieron quitarlo y publican la ecuación seca de EPI en el New England Journal of Medicine en 2021 con aprobación y uso en Estados Unidos principalmente por la Asociación Norteamericana de Nefrología, también por la Asociación Renal Nacional, entre otras entidades, pero en Europa ellos estudiaron sus pacientes y demostraron que la seca de EPI le iba mejor cuando era la del 2009 en comparación a la del 2021 para evaluar los pacientes caucásicos europeos, principalmente. Entonces, la Asociación Renal Europea y la Federación Europea de Medicina de Laboratorio decidieron no utilizar la ecuación del 2021 sin aplicar el factor corrección por raza, usaron la del 2009 y además crearon esta ecuación según el consorcio europeo. En el 2021 estudiaron cerca de 20.000 pacientes y que tenía una mejor representatividad de lo que vendría siendo su población. Así que ellos recomiendan usar CKD-EPI 2009 o esta ecuación que se llama EKFC, en las siglas, como el Consorcio Renal Europeo del 2021. Pero este señor de aquí, Potel, y colaboradores, en una población de casi 7.000 pacientes, decidieron estudiar también otras ecuaciones que se llama el espectro total de edad o Full Age Spectrum para hacer una ecuación que incluyera no solo a los adultos jóvenes y adultos mayores, sino también a los niños. ¿Qué ha pasado? Que las mediciones no son exactas, las basamos en creatinina y ya hemos visto que la creatinina depende de lo que vendría siendo la masa muscular, de la edad, inclusive de la raza. En la raza afroamericana tiende a tener un poco más aumentada la creatinina y es que por eso se tomaba en cuenta la raza previamente. Pero ahora, como fue razón o motivo de discusión en cuanto al constructo social, se eliminó la raza en la última ecuación del 2021. Entonces se está tratando de implementar la cistatina C en los casos que hay más duda, pero la que mejor representatividad tiene en cuanto a evaluar de forma adecuada a un paciente es cuando yo combino la cistatina C con la creatinina, si puedo hacerlo.
Obviamente nosotros todos debemos ponernos en el contexto tanto del paciente como del lugar donde estamos. No estamos en un país que tiene cistatina C como Suecia para hacérselo a todo el mundo. La cistatina C es costosa. Además, lo que nos sale más barato a nosotros conseguir es la creatinina, que no es el mejor marcador, ya les he dicho que se secreta a través del túbulo proximal y que depende de muchos factores, además de que se eleva muy tarde, se eleva a las 48 horas, no es un marcador tan temprano de lesión renal y eso hay que tenerlo en cuenta. Y este cuadro es muy importante porque pregunto de ello, pregunto cuál es la utilidad o cómo se puede alterar la generación y el manejo tubular tanto de la creatinina y cistatina. Y aquí vemos que en cuanto a composición corporal, los extremos de la masa muscular, amputación, desgaste muscular, fisicoculturistas, que yo tenga una enfermedad severa crónica y mucha fragilidad. Y en cuanto a la dieta, si yo tengo alta cantidad de proteínas en mi dieta o uso suplementos de creatina, obviamente yo voy a tener una creatinina más alta. En cambio, si tengo dieta vegetariana, mi creatinina va a tender hacia la baja porque no estoy consumiendo la suficiente proteína. Además de que voy a tener deficiencia de vitamina B12. En cuanto al manejo tubular, hay drogas que bloquean la secreción de creatinina en el túbulo proximal y pueden aumentar los valores falsamente de la creatinina sin necesidad de tener en específico una lesión renal. Otras alteraciones cuando hay bajo filtrado glomerular y la eliminación extrarrenal hay que tenerla en cuenta con los antibióticos y cuando hay bajo filtrado. Y lo otro es que la creatinina, cuando no está en un estado estable, no me sirve para diagnosticar lesión renal aguda o enfermedad renal aguda y no me sirve en los pacientes en diálisis porque obviamente si yo le hago diálisis a un paciente que tiene 8 de creatinina, el haber pasado la sangre por el circuito de la diálisis va a hacer que ese 8 de creatinina se transforme en 4 y eso no quiere decir que mi paciente esté mejorando, sino que le lavé un poco la sangre de los tóxicos que tiene. Tú le dejas de hacer diálisis un día, porque la diálisis generalmente la hacemos 3 veces por semana. Acá en Panamá hay otros países que la hacen un poco más de días seguidos o la hacen menos días, dependiendo de la función renal residual que tiene ese paciente, si orina o no, y si depura adecuadamente los tóxicos aún con la orina. Entonces, si yo dejo de hacerle diálisis a ese paciente que yo le lavé los tóxicos y estaba en 4 de creatinina de 8, al día siguiente que no le hice diálisis, por lo menos va a estar en 6 a 7, así que no es un marcador fidedigno en ese contexto. En cuanto a la lesión renal aguda, yo puedo tener una creatinina normal un día, 0.7, y me deshidraté lo suficiente, tuve diarrea y hemorragias profusas severas, y puedo quedar con una creatinina en 1.5 al día siguiente, que eso tampoco es representado muy bien por la creatinina, porque, o sea, en ese pequeño cambio yo perdí más nefronas que cuando yo hago un cambio de 3 de creatinina a 6 de creatinina, por ejemplo. Entonces, entre pequeños cambios hay entre valores normales de creatinina hacia la alta, vamos a decir que yo cambie de 0.8, que es una creatinina normal, a 1.3, eso es una lesión renal aguda que por lo menos me ha hecho perder la función, al menos transitoria o total, del 50% de las nefronas, y eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la cistatina C, no tiene el problema de la masa muscular, a menos que el paciente esté obeso, que esté inflamado, que tenga problemas tiroideos y que sea un fumador. En cuanto a la dieta, no se sabe muy bien si hay alteración por parte de la cistatina C, pero es mínimo. En cuanto al género, al sexo, perdón, femenino o masculino, realmente la cistatina C se ha demostrado que no tiene mayor diferencia. En cuanto al manejo tubular, los esteroides pueden alterar la cistatina C. Y bueno, si en conclusión la cistatina C podría ser un mejor marcador cuando la creatinina se encuentra con estas aristas, por así decirlo, con estas características de pacientes en donde no va a ser muy fiable. Así que este cuadro es de vital importancia y se los menciono para que lo tengan presente porque puedo sacar preguntas de dicho cuadro. Y es un cuadro que deben saberse para la vida.
Y en fin, todo lo que hemos hablado en general se resume aquí. Esta es una tabla con con todas las calculadoras de filtrado glomerular por creatinina estimadas y por cistatina estimadas, ya sea en adulto o en población pediátrica. Esto es nada más para que lo tengan ahí de cultura general. Las más importantes en el adulto, CK de EPI del 2021-2009 y la EKFC, la europea. En cuanto a cistatina, aquí tienen CK de EPI. En cuanto a la pediátrica, las más importantes es el CKIT, la de Schwartz, que es muy simple. Eso lo ven más en pediatría, pero es una fórmula simple, un cociente con un factor de corrección y ya. Así que aquí tienen las características basales de los pacientes. Siempre es importante cuando yo evalúo un estudio o evalúo algo que me vaya a llevar a un desenlace clínico, ya sea deleterio o beneficioso, que yo evalúe las características basales de los pacientes para ver la heterogeneidad de esa población o lo similar de la población, sobre todo cuando estoy comparando un tratamiento contra otro o algún parámetro contra otro parámetro. Siempre verificar las características y la N, la cantidad de pacientes que es. Entre más pacientes tú tengas en un estudio, más fortaleza le das a tus desenlaces logrados en ese estudio. Entonces, para que tengan esto a mano. Otra cuestión muy importante que nosotros evaluamos a nivel de nefrología es la valoración de la albuminuria. O sea, nosotros simplemente con hacer un cociente albúmina, creatinina, proteína, creatinina en orina al azar, evaluamos no solo la albuminuria, sino también la proteinuria en orina al azar, en una pequeña muestra que el paciente preferiblemente debe tomar en las mañanas. ¿Y qué significa albuminuria? Bueno, la presencia de albúmina en orina. Lo normal es que yo orine menos de 30 miligramos en 24 horas o que tenga un cociente menos de 30 miligramos por gramo de creatinina cuando hago el cociente en orina al azar. Y ese cociente, saber que también lo puedo hacer en una orina de 24 horas. Es el componente principal de la proteinuria en la mayoría de los casos, va a ser albúmina y su determinación es más sensible y específica entre más hagamos 24 horas. Hay una clara asociación con riesgo de enfermedad renal y cardiovascular. ¿Por qué? Por enfermedad renal, porque empieza con una toxicidad de los túbulos proximales, generación de estrés oxidativo y radicales libres, y esto va a llevar a propiciar una cascada inflamatoria y un ciclo vicioso, y a nivel cardiovascular porque sugiere que cuando hay mucha pérdida de albúmina y proteínas por la orina, es porque hay una enfermedad aterosclerótica avanzada a nivel cardiovascular que me puede llevar a desenlaces no tan inofensivos como infarto agudo al miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, entre otros. Pero hay que tener cuidado con la proteinuria, que no es albúmina. Y por eso es que siempre que ustedes hagan una determinación de albúmina creatinina en orina al azar, pídanle la proteína creatinina en orina al azar. Nada más tienen que poner 3 cosas: proteína, albúmina, creatinina en orina al azar. ¿Por qué? Porque si me sale la albuminuria normal, pero la proteína creatinina en orina al azar me sale alta, yo tengo que sospechar que hay otras proteínas que no son albúmina. Y si yo le combino al paciente, un paciente de edad avanzada, con hipercalcemia, con falla renal, y que tenga lesiones óseas o dolor óseo, yo debo pensar en una gamapatía monoclonal tipo mieloma múltiple, sabiendo que el mieloma múltiple no es la única discrasia de células plasmáticas, que también está la macroglobulinemia de Waldenström, que también están enfermedades por cadenas ligeras de inmunoglobulinas, enfermedades por cadenas pesadas de inmunoglobulinas y enfermedad mixta, tanto de cadenas ligeras como pesadas por inmunoglobulinas, que pueden ocasionar obstrucción en los túbulos renales y generar enfermedad renal. Entonces, cuando yo tengo proteinuria no albúmina, debo pelar el ojo, debo ver la albúmina sérica versus las proteínas totales séricas, y generalmente la albúmina sérica va a estar normal, lo cual me descarta un síndrome nefrótico con albuminuria, y voy a tener las proteínas totales altas, y si calculo las globulinas en sangre, van a estar altas por sobreproducción de cadenas ligeras o pesadas. ¿Entendieron ese concepto? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Sí, doctor, claro. Ok. Entonces, cuando yo
Otra forma de medir la proteinuria no albúmina a nivel del uroanálisis o urinálisis es mediante la prueba del ácido sulfasalicílico. Ya no se usa tanto, pero uno pone una relación 1:4 y eso lo expliqué en la clase pasada. Pones el ácido sulfasalicílico y si esa orina precipita y se pone de color lechoso, por así decirlo, entonces yo tengo una proteinuria no albúmina, que las proteínas que no son albúminas está la beta 2 microglobulina, la alfa 2 microglobulina, tengo las inmunoglobulinas y las cadenas ligeras y pesadas, así que es una forma de darme cuenta de que yo tengo una proteinuria por sobreproducción o una proteinuria tubular si es menos de 3 gramos y está compuesta por uromodulina, principalmente beta 2 microglobulina, porque son proteínas secretadas por los túbulos. Nos ayuda mucho a hacer el cribado y manejo de enfermedad renal crónica en niños porque hay mayor anomalías congénitas del tracto urogenital, que las siglas en inglés son TACUT, y las tubulopatías, así que la proteinuria no funciona mucho. Puede medirse como proteinuria en orina de 24 horas, que sería lo ideal, pero es tedioso y complejo hacer esa medición, y el cociente proteína-creatinina en orina al azar. Siempre acompañarlo con el cociente albúmina-creatinina en orina al azar para mejorar la caracterización de la proteinuria. Entonces, cuando yo hablo de proteinuria selectiva es porque esa proteinuria principalmente es albúmina. Cuando hablo de proteinuria no selectiva es cuando, además de albúmina, hay otras proteínas, ya sea factores anticoagulantes, inmunoglobulinas, otras proteínas como beta 2 microglobulina y otras toxinas, inclusive urémicas. Así que hay que tener bien ese concepto claro. Y estas son las principales causas de proteinuria. Proteinuria glomerular, generalmente va a haber un daño en la barrera de filtración glomerular y yo voy a tener una pérdida de proteínas que puede llegar a rango nefrótico, que es mayor de 3.5 gramos en 24 horas. La proteinuria tubular se debe a la deficiencia de la reabsorción de las proteínas por parte del sistema tubular, principalmente endocitosis en el túbulo proximal, y eso va a llevar a que yo tenga una secreción de proteínas por la vía urinaria que generalmente es de 2 gramos, máximo 3 gramos, pero generalmente está debajo de los 3 gramos. Yo puedo tener proteinuria por sobreproducción porque tengo una clona de células plasmáticas produciendo mucha proteína tipo inmunoglobulina o cadenas ligeras o pesadas que va a superar la capacidad de mis túbulos para poder reabsorber por endocitosis esa proteína, y la va a desechar por la orina, entonces se forma una proteinuria de sobreproducción y no quiere decir que el glomérulo ni el túbulo estén dañados, sino que hay demasiadas proteínas. Es como cualquier sistema. Tú tienes un anclaje. Si tú pones algo sobre ese anclaje, ya se satura. En cambio, tú tienes múltiples receptores para endocitosis. Si tú saturas todos esos receptores con la cantidad de proteinuria de sobreproducción que hay, porque hay un tumor descontrolado hematológico que está produciendo proteínas, yo supero el umbral de saturación y comienzo a botar las proteínas por la orina. Y también puedo tener proteinuria en procesos obstructivos del uréter, de la vejiga y de la uretra, o sea, en procesos urológicos. Yo puedo tener algo de proteinuria. Las infecciones del tracto urinario también me pueden dar una proteinuria transitoria y hay que tenerlo en cuenta. Hay proteinuria ortostática cuando estando de pie mi paciente tiene proteinuria, pero cuando está en posición supina, acostado, ya no tiene proteinuria. Hay proteinuria funcional. Siempre que evaluamos la proteinuria hay que preguntar si el paciente hace ejercicio excesivo o si hizo ejercicio excesivo cuando tomó la muestra, si ha presentado fiebre, convulsiones, estrés emocional, preguntar por algún embarazo. Hay proteinuria transitoria benigna y hay proteinuria aislada persistente, sobre todo cuando es más de 3 meses. Así que estas clases de proteinuria hay que tenerlas en cuenta. Nosotros también evaluamos en nefrología la eliminación urinaria de solutos. Es una norma básica en nefrología que las sustancias cuantificadas en orina no deben y no se pueden expresar en valores absolutos. Hay orina que está concentrada o diluida en función de las necesidades corporales y cómo nos podemos dar cuenta, tanto con la gravedad específica que la vemos en el uroanálisis, así como con la osmolaridad urinaria. Podemos usar la orina de 24 horas o mediante el uso de fórmulas para calcular ciertos cocientes o índices urinarios
que nos van a ayudar a ver sobre todo qué alteración yo tengo en cuanto a lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Uno de los más importantes es la extracción de excreción del sodio. Esto que aquí, excreciones fraccionales. Es un parámetro funcional muy completo, interviene en concentraciones urinarias y plasmáticas, o sea que yo mido, en este caso, el sodio en orina y el sodio sérico, para estudiar en base a la creatinina tanto sérica como urinaria. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es la fracción excretada de una sustancia con respecto a la que se ha filtrado. Entonces, por eso es que nosotros usamos la fracción excretada de sodio o la fracción excretada de urea para ver qué paciente tiene una lesión renal aguda de tipo hemodinámico versus que tenga una lesión renal aguda de tipo intrínseco o posrenal. El FENA, o fracción de excreción del sodio, en los pacientes que tienen una lesión renal aguda prerrenal o hemodinámica van a tener menos de 1% porque mis túbulos están funcionando y están reabsorbiendo el sodio que necesito para reponerme de esa alteración hemodinámica. En cambio, si mis túbulos están dañados o el paciente está usando diuréticos, se están bloqueando los mecanismos de reabsorción tubular porque no funcionan o porque un medicamento lo está botando y la fracción de excreción del sodio va a dar mayor del 2%. ¿Cómo se calcula esa fracción de excreción del sodio? Sodio urinario por creatinina sérica por 100 entre el sodio sérico por creatinina urinaria. Entonces, una mnemotecnia para acordarse es uso urinario de la sustancia versus sérico de la creatinina, sérico de la sustancia por la creatinina urinaria, para tener una aproximación de qué está pasando. Asimismo, yo puedo hacer la fracción de excreción de urea y de cualquier sustancia que yo quiera. La única que se calcula diferente a esta norma USU es el fósforo, que depende más de la reabsorción tubular proximal de fósforo. Hay índices de excreción que se pueden explicar con esta fórmula. La concentración urinaria de la sustancia por la creatinina sérica entre la creatinina urinaria. Y es más usado en pediatría, así que no me voy a detener en esto. Aquí pueden ver un cuadro de cuando yo tengo sodio urinario bajo. Yo puedo pedir un sodio urinario nada más, y si ese sodio urinario es bajo, yo debo menos de 20 milequivalentes, menos de 40 milequivalentes según la literatura, que algo está pasando en la hemodinamia glomerular. Pero si estoy botando más sodio del que debo en una situación que amerita que yo reabsorba sodio, es porque esos túbulos están dañados o porque estoy usando algún medicamento para bloquear la reabsorción tubular de sodio. Entonces, aquí hay un cuadro que les da diversos ejemplos de sodio urinario alto, sodio urinario bajo y el diagnóstico diferencial a tener en cuenta. La eliminación urinaria de fosfato, como mencioné, es un caso especial y hay que tener en cuenta la reabsorción tubular de fosfato en vez de la fracción de excreción del fosfato. El transporte de fósforo o fosfato por la membrana luminal de las células del túbulo proximal se da por un transporte activo secundario acoplado a sodio principalmente, de forma pasiva, con transportadores sodio-fósforo, que se llaman los cotransportadores NAPI, que estos cotransportadores también se encuentran en el intestino. Entonces, la reabsorción tubular de fosfato es saturable y tiene un transporte tubular máximo, y eso es lo que vamos a evaluar. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues hay fórmulas para calcularlo que están en las calculadoras como MedCalc. Uno puede entrar también a diversas sociedades en donde yo puedo hacer el cálculo teniendo nada más el fósforo urinario y calcular la reabsorción tubular de fosfato, pero para que sepan que no se usa la fracción de excreción de fosfato. Orina de 24 horas es importante decirle al paciente que la recoja adecuadamente. Nos permite conocer la diuresis de ese paciente en un periodo de 24 horas. Obtención del diario miccional, muy importante en patologías urológicas. Cuantificación de la excreción. A nosotros también nos sirve el diario miccional porque nos podemos dar cuenta de qué paciente orina más por la noche y tiene nicturia. Y nos ayuda a cuantificar la excreción de determinadas sustancias por la orina. Sodio, potasio, oxalatos, trato. Cuando veamos la clase de nefrolitiasis, todo lo vamos a ver con mayor detenimiento.
que es importante mencionarle al paciente que debe tomar la orina adecuadamente. El paciente tiene que buscar un garrafón o un tambucho gigante para recoger la orina un día en el laboratorio. Cuando tenga ese envase para recoger la orina, el paciente debe estar lo más tranquilo posible, no debe hacer un ejercicio físico extenuante. Si es posible, que se quede en su casa descansando, realizando sus labores cotidianas de la vida, que no sean trabajo, y le pides que bote la primera orina de la mañana, cuando va a empezar a recolectarla. Entonces, a recoger durante 24 horas, no puede orinar más, no puede orinar ni en el inodoro, ni afuera de la casa, ni los que trabajan en el campo no pueden orinar en el campo. Por eso es que se prefiere que lo hagan a nivel de lo que está haciendo su comodidad en el hogar. Entonces recogen la orina por 24 horas hasta el día siguiente, y la primera orina del día siguiente se cierra el envase y se lleva al laboratorio para hacer el análisis. Siempre que pedimos una orina de 24 horas, para saber que la recolección fue correcta, se le pide una creatinina urinaria, pregunta de examen, y la sigo preguntando y la sigo teniendo mala. Creatinina urinaria en miligramo por kilo día, cuando evalúo una orina de 24 horas para ver que la recolección haya sido adecuada. Y se puede calcular el aclaramiento de creatinina y la tasa de filtrado glomerular estimada. También pueden ser utilizadas para ver si esto fue recolectado de forma correcta. Si yo hago la relación y la diferencia es menos del 20%, la recolección fue correcta, pero más fácil es saber con la creatinuria. ¿Y por qué? Porque dependiendo de si es hombre o mujer, yo voy a tener una excreción de creatinina por kilo de peso al día. También podemos evaluar la capacidad de concentración renal. En pacientes con enfermedad renal crónica es un poco más tedioso, pero he hablado del término isostenuria, cuando la gravedad específica de la orina o la osmolaridad urinaria es similar a la plasmática. Esto nos habla de una alteración de la capacidad de concentración renal. Y el mecanismo de concentración renal es dependiente de la médula renal, que es la primera que se vuelve isquémica ante una lesión hemodinámica, y depende de una adecuada entrega del ultrafiltrado glomerular a los túbulos, intersticio medular hipertónico, o sea que mis transportadores de urea estén funcionando muy bien, mecanismo medular de contracorriente estructuralmente intacto, y la permeabilidad normal de los túbulos al agua en respuesta a la ADH. Si yo pierdo cualquiera de estos mecanismos, se me altera el mecanismo de contracorriente y yo sé que algo está fallando en mis riñones, y se representa como isostenuria. O tú le preguntas clínicamente al paciente si tiene mucha nicturia, también es un hallazgo al examen físico. También hay estudios del manejo renal del agua, pero esto lo pueden leer con más detenimiento para ver cómo es la respuesta de la ADH, o si no es un problema de la ADH, sino que tiene un problema a nivel cerebral, con pérdida de sal excesiva. Puede haber pruebas de estímulo con desmopresina, pruebas con estímulo combinado, y otras pruebas como dieta rica en proteínas y uso de manitol hipertónico para ciertas situaciones de antidiuresis. Pero saber que podemos hacer muchos estudios que nos ayudan a tener un diagnóstico más preciso en cuanto a ciertas patologías. Utilidad en la práctica clínica, marcadores precoces de enfermedad renal y de la tasa de filtrado glomerular. Sobre todo nos ayuda la osmolaridad urinaria, el marcador de hiperpresión de la vía urinaria, y ayuda en el estudio de localización de la infección de tracto urinario, ya que las pielonefritis agudas cursan con poliuria transitoria con osmolaridad urinaria reducida. Entonces, como yo calculo la osmolaridad urinaria, siempre debo tener en cuenta que puedo calcularla directamente, o siempre tener en cuenta la suma del sodio más el potasio urinario menos el cloro urinario para el gap urinario, y eso nos va a ayudar mucho en trastornos ácido-base y la osmolaridad urinaria para ver que yo no tenga un CADH en caso de hiponatremias, o que no tenga una diabetes insípida nefrogénica en caso de que mi sodio sérico esté elevado y el paciente tenga poliuria definida como un gasto urinario mayor de 3 litros al día. Entonces eso hay que tener en cuenta, esos conceptos. Poliuria mayor de 3 litros al día,
oliguria menor de 400 mililitros al día o menor de 500 mililitros al día, depende de dónde lo lean, y anuria debajo de 50 mililitros o 100 mililitros al día, dependiendo de qué literatura sea la utilizada. Entonces, causas asociadas a alteración de la capacidad de concentración renal: tubulopatías, enfermedad renal crónica y trasplante, enfermedades quísticas y hereditarias, pielonefritis aguda, pérdida del parénquima renal funcional por displasias, nefropatía que ya haya recibido cicatrices, hiperpresión de la vía urinaria, otras malformaciones, nefrocalcinosis e hipercalciuria idiopática, anomalías metabólicas, fármacos y enfermedades no renales. Todo esto se traduce en ¿qué? En alteración de la concentración renal, daño renal lentamente progresivo, en algunas es un poco más rápido, y que yo llegue a enfermedad renal crónica. El reflujo vesicoureteral también, por mecanismos adaptativos, genera hiperfiltración, que ya hablaron ustedes, y puede llevar a focal segmentaria, pero también tienen alteración de la concentración renal. Pueden evaluar la regulación ácida-base con la carga ácida estimada. Eso es una fórmula que se llama la fórmula de Linda-Fraschetto, y hay otras fórmulas que se han estudiado y se hacen en orina de 24 horas, sobre todo cuando estoy evaluando al paciente por litiasis. La regulación renal se da mediante 3 procesos. La regulación renal se encarga de la reabsorción del bicarbonato, excreción del ácido álcali, dependiendo de si yo tengo una acidosis o una alcalosis, y la regeneración del nuevo bicarbonato en situaciones de ácido, y excreción de amonio cuando tengo una carga ácida importante y yo necesito botar ese ácido, lo excreta en forma de amonio y de acidez titulable. Esta acidez titulable está compuesta por ácido sulfúrico y ácido fosfórico principalmente, además de que empiezo a reabsorber más bicarbonato. Entonces ustedes tienen el anion gap urinario, que ya se los dije por encima, el gap osmolar, que es la diferencia entre la osmolalidad que calcula la máquina menos la que ustedes calculan con los parámetros que le da el laboratorio, que es el sodio, la glucosa y la urea. Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento en la clase de ácido base. Y los mensajes finales en cuanto a esta parte es que hay un gran arsenal diagnóstico, no los he mencionado todo. Hay marcadores de lesión renal aguda que cada vez se están estudiando más, de enfermedad renal crónica. Hay marcadores o biomarcadores de glomerulopatías. Hay microRNA para enfermedades autoinmunes que se manifiestan en el riñón, entre otros avances. Entonces, todo esto nos lleva a tratar de buscar la medicina de precisión basada en evidencia. A pesar de todo, seguimos utilizando la creatinina sérica como un biomarcador de función renal. ¿Por qué? Por lo accesible y lo barato. Pero sabemos de antemano que tiene muchas limitaciones. El uroanálisis, ya hemos visto grandes propiedades de él y la importancia que nos da en el diagnóstico diferencial de los síndromes clínicos en nefrología, y el examen microscópico de orina es una biopsia líquida no invasiva de gran importancia. Los estudios de imagen nos permiten saber qué tan íntegros están esos riñones de forma estructural, si tienen quistes, si tienen otras alteraciones, si hay un tumor en desarrollo, o si está dilatada la vía urinaria, para descartar nefropatía obstructiva y que haya cambios de enfermedad renal crónica, que es una de las cápsulas que ustedes van a dar. La biopsia renal es el estándar de oro para el diagnóstico de las patologías que afecten al glomérulo principalmente, pero también nos ayuda a valorar el túbulo intersticio y la vasculatura, que estas 4 cositas es de la que nos encargamos los nefrólogos a nivel renal. Los cocientes urinarios son de utilidad para establecer pérdidas renales, tanto de electrolitos, porque me sirve para ver las alteraciones hidroelectrolíticas si son por pérdidas renales versus que no sean por el riñón, saber la cantidad de proteínas que tengo en la orina y tener una idea de la dieta que lleva el paciente y si hay una alteración renal o del tracto gastrointestinal. Esto lo dejamos para después. Así que vamos a ver esta parte. ¿Se ve la pantalla? Y profe, ¿Ven síndrome nefrótico y nefrítico o ven lo otro? no, No, todavía pero se ve ecuaciones basadas en creatinina. Ok. Déjame compartir y compartir la otra.
¿Sí? Ahora sí, doctor. Sí, ahora Sí, ahora sí. Bueno. Entonces vamos a profundizar un poco, aunque ya hemos hablado bastante del síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, pero necesito que se les meta en la cabeza. ¿Por qué? Porque puede que les llegue un paciente al cuarto de urgencia, independientemente de lo que hagan. Si por ahora van a hacer medicina de atención primaria, puede que les llegue al cuarto de urgencia, o en una evaluación, en una consulta, un paciente que tenga características de síndrome nefrótico y nefrítico, y saber que esos pacientes hay que referirlos por lo menos con medicina interna para que haga el abordaje diagnóstico. Y si hay que derivarlo al nefrólogo, que siempre es lo más probable, porque se usan terapias inmunosupresoras cuando son causas primarias, o se trata la enfermedad que lo está causando cuando son causas secundarias, o no hay tratamiento cuando son causas genéticas. Entonces hay que saber referir, y estas son unas causas de referencia que hay que tener claro como médicos de atención primaria. Nunca se les debe escapar un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, o por lo menos tener la sospecha. Esto es lo que vamos a presentar principalmente, y saber que las glomerulopatías no son más que las enfermedades que se presentan en la estructura llamada glomérulo, y que las glomerulopatías o enfermedades glomerulares pueden ser asintomáticas, con proteinurias entre 150 miligramos en 24 horas, que es lo normal, y pueden llevar hasta 3 gramos al día. Hematuria, con más de 2 glóbulos rojos por células por campo de alto poder, y no presentar ningún otro síntoma. Puede presentarse como hematuria macroscópica, pueden presentarse como síndrome nefrótico, que está caracterizado por proteinuria en rango nefrótico mayor de 3.5 gramos al día. Tiene que estar la albúmina sérica disminuida, tiene que haber edema, y esto se añade que es la hipercolesterolemia y la lipiduria, además de los fenómenos trombóticos. Así que una forma fácil de definir el síndrome nefrótico es este cuadrito. En cuanto al síndrome nefrítico, yo tengo oliguria, hematuria con cilindros hemáticos, puedo tener eritrocitos dismórficos, células en Mickey Mouse, en forma de Mickey Mouse, orejas de Mickey Mouse, proteinuria, usualmente menos de 3 gramos al día, porque es una proteinuria que no viene de los podocitos, sino más bien de una lesión endotelial, de una lesión de la membrana basal glomerular. Así que los podocitos todavía están íntegros para mitigar la proteinuria por la afectación de los otros componentes de la barrera de filtración glomerular. Puede haber edema, pero no es tan marcado como cuando yo pierdo una gran cantidad de proteínas como en el nefrótico. Hay hipertensión porque hay lesión vascular endotelial, y hay un inicio abrupto, usualmente autolimitado, pero a veces no tan autolimitado. Está la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ese es otro concepto que tienen que tener claro. Es muy parecido al síndrome nefrítico, pero es una falla renal que se da en días a semanas. Hay una proteinuria usualmente menos de 3 gramos. Generalmente son por causas con proliferación extracapilar, fuera de la parte del capilar. Hay hematuria con cilindros hemáticos. La presión arterial a menudo está normal, pero puede estar elevada, y tiene características de vasculitis, o sea, de afección e inflamación de los vasos. Un sello distintivo que tienen que tener en cuenta de la glomerulonefritis rápidamente progresiva es que si yo le hago una biopsia renal a ese paciente, generalmente tiene una lesión en los glomérulos llamado semilunas o crescents en inglés, y esas semilunas pueden ser semilunas celulares, pueden ser semilunas fibrocelulares, o pueden ser semilunas fibrosas. ¿Qué importancia tiene la lesión de semilunas? Que si son celulares o fibrocelulares, sobre ese paciente y tengo que darle una terapia antiinflamatoria rápida. Entonces, generalmente cuando yo tengo ese paciente, yo empiezo con pulsos o dosis muy altas de esteroides para mitigar la inflamación. En cambio, yo tengo una semiluna fibrosa, ese paciente está crónico. Ese paciente tiene una afección crónica, y aunque yo le ponga unas altas dosis de esteroides o de una terapia inmunosupresora potente, no hay manera de revertir esa cicatriz, porque ya está cicatrizado. Y puede haber una glomerulonefritis crónica, que es donde no queremos llegar. Los riñones van a estar encogidos, frágiles, y ya no hay nada que hacer. Así que todas estas son formas de presentación de las enfermedades glomerulares. Una de mis cosas favoritas en nefrología
pero que debemos todos saber abordar. Y lo mismo de siempre, cómo evaluar una proteinuria, sabiendo ya que les he hablado de ella. Hay proteinuria funcional, si hay fiebre, si hay ejercicio excesivo, si hay otras características como la proteinuria ortostática, la proteinuria subnefrótica, que va desde 1 gramo hasta 3.5 gramos lo máximo, pero generalmente son menos de 3 gramos. La proteinuria nefrótica, mayor o igual a 3.5 gramos en 24 horas. Otro nombre para estas dos, proteinuria, puede ser tubular o proteinuria derivada de un síndrome nefrítico o proteinuria por sobreproducción, que todavía no esté produciendo suficientes cadenas ligeras para llegar a nefrótico. También puede ocurrir proteinuria en rango nefrótico cuando ya generalmente yo tengo la proteinuria, pero no tengo la hipoalbuminemia. Y también hay proteinuria por sobreproducción, overflow. Tener presente todas estas cuestiones que hay que preguntarle al paciente en la historia clínica: edad, alergias, antecedentes, asociaciones, si ha tenido una infección del tracto urinario reciente, ver si hay deterioro del filtrado glomerular estimado, si hay hipercalcemia, porque me orienta mucho a la proteinuria por sobreproducción, si hay lesiones óseas por lo mismo, siempre pensar en el CRAP del mieloma, calcio, lesión renal, anemia y lesiones óseas. No siempre se van a presentar los 4 criterios del CRAP, pero si se presentan 2 y la sospecha es alta y yo tengo fenómeno de Rouleaux en el frotis de sangre periférico, ya yo debo pensar en un mieloma y llamar al hematólogo, porque el único tratamiento de esa proteína de producción va a ser tratar la clona que está produciendo las proteínas de forma descontrolada. Entonces, siempre evaluamos con una tira reactiva y cuantificamos la proteinuria. Pueden hacerlo con cocientes en orina al azar para tener una idea, pero lo ideal siempre va a ser medir la proteinuria en 24 horas o en 12 horas. Y este es el pronóstico que le da la proteinuria a las enfermedades glomerulares. Tenemos 3 grupos de pacientes. Este fue un estudio de 253 pacientes y evaluaron el porcentaje de sobrevida renal y los meses. Entonces tenía un grupo con proteinuria que nunca se excedió más de 5 gramos al día, 33 pacientes. Paciente con síndrome nefrótico al inicio de la evaluación, 200 pacientes. Y proteinuria que excedía 5 gramos por decilitro durante la enfermedad, pero que nunca fueron nefróticos. Tenían proteinuria en rango nefrótico, o sea, no tenían las otras características, como la hipoalbuminemia principalmente. Entonces, ¿a qué paciente le fue mejor? O que tenía una supervivencia cerca del 100%, no del 100% porque aquí ven que bajó un poco, eran los pacientes que su proteinuria estaba a menos de 5 gramos al día. Aquellos pacientes con proteinuria que excedía los 5 gramos, pero nunca tuvieron síndrome nefrótico, sí hubo una menor sobrevida renal en estos pacientes, pero a los pacientes que les fue peor fue a los pacientes con síndrome nefrótico, y esa es la importancia en parte del deterioro renal hacia la proteinuria, sabiendo que también hay un deterioro y un riesgo cardiovascular aumentado en estos pacientes porque tienen más riesgo de eventos ateroscleróticos. La hematuria puede ser asintomática, puede ser microscópica, macroscópica, ya hemos hablado de ello. Una característica principal de la hematuria glomerular es que no tiene coágulos y que cuando yo evalúo el sedimento de orina tengo eritrocitos dismórficos, tengo presencia de múltiples membranas produciendo acantocitos y células con oreja de Mickey Mouse, cilindros hemáticos, y no hay coágulos. Importante de que no hay coágulos. Es más común en el síndrome nefrítico, pero saber que hay un porcentaje de casos de síndrome nefrótico que puede presentar hematuria porque hay una combinación de síndrome nefrítico o nefrótico. Entonces yo puedo tener hematuria glomerular por glomerulonefritis, enfermedad de membrana basal glomerular delgada, que es por una afectación del colágeno tipo 4, al igual que el síndrome de Alport, es una afectación del colágeno tipo 4 que adelgaza las membranas basales glomerulares y produce hematuria.
Además, yo puedo tener la nefropatía por IgA en este contexto de glomerulonefritis, que me va a dar hematuria, que puede ser macroscópica o microscópica, y que se presenta al mismo tiempo de que yo presento una infección de vías respiratorias superiores, sobre todo la hematuria macroscópica en las nefropatías IgA, que a eso hace el diagnóstico diferencial con las glomerulonefritis relacionadas a la infección, en la cual yo previamente tuve una faringoamigdalitis, previamente tuve un impétigo, por así decirlo, en un periodo de 2 a 4 semanas, y después de esas 2 a 4 semanas es que me comienza a mí a el síndrome nefrítico con oliguria, falla renal, hematuria, aumento de la presión arterial, y eso me lleva a la glomerulonefritis relacionada a la infección o postestreptocóxica, como se le llamaba o se le sigue llamando en ciertos sitios a esta glomerulonefritis. En cambio, la IgA es un diagnóstico que tiene una teoría de 4 hits, que es en base principalmente a una inmunoglobulina A1, pobremente galactosidada, y que lleva a la glomerulonefritis por activación inmunológica y activación del complemento, que no me voy a meter en detalle en eso, pero saber la diferencia entre nefropatía IgA y la glomerulonefritis relacionada a la infección. Y saber que la hematuria no solamente es glomerular, hay hematuria no glomerular, que puede ser por los riñones, porque tengo una infección, porque tengo una masa renal y fumé mucho, y tengo más de 40, 50 años. Necrosis papilar, los pacientes con poliquistosis renal pueden tener quistes que se rompen y pueden sangrar, eso hay que tenerlo en cuenta. Puede haber malformaciones arteriovenosas. A nivel del uréter, que es el conducto que va después de lo que viene el riñón, puede tener litiasis que generan hematuria con coagulitos, malignidades, estrecheces y pólipos sangrantes. La vejiga puede tener cistitis, malignidad o haber recibido lesión por radiación que ocasiona hematuria. Además, nosotros también le metemos ciclofosfamida a los pacientes que dan cistitis hemorrágicas, otro diagnóstico diferencial. Y otras, la hiperplasia prostática benigna en pacientes adultos mayores, masculinos, cáncer de próstata, uretritis, el ejercicio y la pseudohematuria. Así que siempre hacer un examen del microscopio con la orina para poder documentar si esa hematuria es glomerular y descartar que no haya coágulos en la orina. El síndrome nefrótico, ya lo hemos visto, hay proteinuria significativa, hipoalbuminemia y edema periférico. Estos son los 3 pilares del diagnóstico. Y posteriormente se va a formar la hiperlipidemia porque el hígado sensa que no se está produciendo suficiente o que se está botando, en este caso, mucha albúmina por la orina y comienza a sintetizar más albúmina y se vuelve a descontrolar y comienza a sintetizar más lipoproteínas que también se sintetizan. Y esto lleva a que no solo se pierda albúmina, sino que también se pierda factores que eran anticoagulantes naturales, como la antitrombina 3, hay deficiencia de proteína C y S, y eso nos lleva a un estado de hipercoagulabilidad e inmunocompromiso, porque no solo se pierde albúmina y proteínas anticoagulantes, sino también inmunoglobulinas que nos hacen más susceptibles cuando un paciente tiene síndrome nefrótico a enfermedades por gérmenes encapsulados, meningitis, neumonía, etcétera, etcétera. 80 a 90% de los casos son causados por enfermedad glomerular primaria y hay que tener en cuenta cuáles son esas enfermedades glomerulares primarias. Enfermedad de cambios mínimos, glomeruloesclerosis focal segmentaria, nefropatía o glomerulopatía membranosa y en ciertos casos la glomerulonefritis membranoproliferativa se puede presentar como un síndrome nefrótico. También lo que vendría siendo la nefropatía IgA tiene en un 5 a 10% de los casos se presenta como un síndrome nefrótico y no como la hematuria como tal, sino que la hematuria está microscópica en el sedimento urinario. Así que para que tengan en cuenta el diagnóstico diferencial de las primarias de síndrome nefrótico. Entonces, las definiciones, la incidencia anual del síndrome nefrótico es 3 por 100.000 personas, la nefropatía membranosa es la más común en blancos, la focal segmentaria más común en la raza negra, la enfermedad de cambios mínimos y la nefropatía por IgA representa el 15% de los casos en adultos, pero saber que
la enfermedad de cambios mínimos es la principal causa de síndrome nefrótico en los niños. Siempre que les pregunten cuál es la principal causa de síndrome nefrótico en los niños, es la enfermedad de cambios mínimos. Por eso es que al niño no se le hace una biopsia de entrada si yo tengo un síndrome nefrótico, sino que lo empiezo a tratar con esteroides como si fuera un cambios mínimos. Si no responde a los esteroides en 8 a 16 semanas, entonces yo considero en hacerle la biopsia renal. El 10% de los casos de síndrome nefrótico va a tener una causa subyacente, como ¿cuál? Diabetes, hipertensión, amiloidosis, entre otras. Ya les hablé de esto, 80-90% de los casos, las causas primarias de síndrome nefrótico, sabiendo que estas dos son las más frecuentes dependiendo de la raza, y que esta es la más frecuente en niños. Más de lo mismo, el diagnóstico diferencial del síndrome nefrótico y las asociaciones que tienen. La enfermedad de cambios mínimos no solo puede ser primaria, sino que también se relaciona con alergia, atopia, AINES y enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin, la focal segmentaria relacionada con el HIV, la heroína, el pamidronato, que es un bifosfonato, y la raza afroamericana por mutaciones en el gen APOL1. La nefropatía membranosa está relacionada con tumores sólidos. Si tengo el paciente con las características de pérdida de peso y una edad que me haga sospechar que tenga una neoplasia o un tumor sólido o una malignidad, sobre todo de mama, pulmón y gastrointestinal, yo debo pensar que puede haber una membranosa, sobre todo cuando hay proteinurias masivas, más de 3.5, incluso hasta 10 gramos o más. Pero también medicamentos como sales de oro, penicilamina, AINES pueden dar nefropatía membranosa, las infecciones como hepatitis B y C y la malaria también, la malaria que es un parásito, y la nefritis lúpica, que se divide en 6 clases, la clase 5 es la nefropatía membranosa, asociada al lupus. Puede haber enfermedad de membrana proliferativa, pero estas son causas mucho más raras, enfermedades de depósitos densos, puede haber crioglobulinemia por hepatitis C, y esto se caracteriza porque tengo el síndrome nefrótico, que también puedo tener características de síndrome nefrítico, tengo lívido reticularis, tengo intolerancia al frío y tengo una positividad serológica para hepatitis C. Ya les hablé de la amiloidosis y la nefropatía diabética como causas de síndrome nefrótico. Así que tienen aquí un cuadro para establecer un diagnóstico diferencial. Y más lo mismo, más diagnóstico diferencial para que lo lean en cuanto a causas secundarias en casa con detenimiento, cuáles son las causas secundarias de síndrome nefrótico. Cuanto a la fisiopatología, pues ya esto lo hemos hablado con mucho detenimiento desde la clase de fisiología. Yo tengo mi barrera de filtración glomerular, mi capilar, mis células endoteliales, mi membrana basal glomerular. Tengo mis prolongaciones podocitarias y tengo mi espacio de la cápsula de Bowman o espacio urinario. Entonces, todo esto representa la barrera de filtración glomerular que tiene carga negativa y tiene propiedades estructurales que va a evitar el paso de proteínas de forma usual, porque las cargas negativas se repelen. Además, las pocas proteínas que pasan se reabsorben de forma efectiva en el túbulo proximal mediante endocitosis. Pero si yo tengo un daño, sobre todo podocitario, o sea, de los podocitos, que son estas prolongaciones que abrazan el capilar, como si fueran pies abrazando el capilar, que tienen todas estas estructuras. Si nos vamos más microscópicos, tengo la sinaptopodina, la nefrina y la actina, que mutaciones en la nefrina me llevan a enfermedad de cambios mínimos y glomerulosclerosis focal segmentaria en 30% y 9% de los casos respectivamente, tanto cambios mínimos como focal segmentaria. Tengo todas estas características ultraestructurales a nivel de lo que vendría siendo el podocito para evitar que haya paso de proteínas cargadas de forma negativa. Tengo un endotelio que tiene moléculas de adhesión y que tiene pequeñas fenestraciones para lograr que pasen pequeños solutos necesarios que deben ser reabsorbidos, y tengo una membrana basal glomerular que está compuesta principalmente por colágeno tipo 4, pero saber que también hay colágeno tipo 5, tipo 6 y que hay proteoglucanos y glucosaminoglucanos.
Entonces, lo que hay en el síndrome nefrótico sobre todo es borramiento de los pedicelos o de los procesos podocitarios o borramiento podocitario, ya sea difuso o parcial. Depende de lo que se presente en lo que vendría siendo el diagnóstico diferencial. Ya hemos hablado de esto, barrera de filtración glomerular, para que lo repasen. Y el tamaño del poro según el peso. Saber que la albúmina pesa exactamente 66 kilodalton o 66.000 daltons, y por eso es que a poca cantidad de albúmina puede pasar a pesar de todos los mecanismos de defensa de la barrera de filtración. Pero esa albúmina que se logra filtrar y llega al túbulo proximal se reabsorbe de forma inmediata. Entonces, yo puedo en el síndrome nefrótico tener un edema masivo generalizado que se llama anasarca, un estado hipercoagulable por lo que ya expliqué y un mayor riesgo de infección principalmente por microorganismos encapsulados, por lo cual el paciente debería vacunarse contra meningitis y contra neumonía por estreptococoneumonía. Hay dos mecanismos del edema nefrótico, edema por sobrellenado y edema por la disminución de la proteinuria. Antes se pensaba que este era el más común. Había proteinuria, hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica plasmática, había una reducción del volumen plasmático y eso generaba que aumentara la vasopresina para retener más agua, que el péptido natriurético atrial estuviera normal o bajo y que aumentara la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué iba a ocasionar esto? Retención de agua y retención de sodio. Y si yo retengo más sodio, voy a retener más agua y esto generaba el edema. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esto no es tan así. Y lo que hay es una sobreactivación de un canal del que yo les hablé de forma general, que es el canal epitelial de sodio en el túbulo colector cortical principalmente, que es el que se estimula por la aldosterona, pero en este caso no va a estar estimulado por la aldosterona. Entonces va a haber un defecto tubular primario que va a causar retención de sodio. ¿Por qué? Porque hay una sobreestimulación del ENaC, que es el canal epitelial de sodio, por las proteínas en exceso que se están perdiendo por los túbulos. Una de esas proteínas va a activar de forma en cascada ese receptor que reabsorbe sodio, ese transportador, el canal epitelial de sodio, y la respuesta normal del organismo va a ser que yo disminuya los niveles de aldosterona, que mi vasopresina esté normal y que mi péptido natriurético aumente para poder yo orinar ese exceso de sodio que el canal epitelial de sodio, que está en el túbulo colector, en la membrana luminal, está reabsorbiendo en exceso. Entonces, por eso es que a veces yo tengo pacientes con síndrome nefrótico que no resuelven su edema con furosemida o con la combinación de furosemida y diurético tiacídico, sino que necesitan algo más. Entonces, es porque está predominando esta teoría del overfill y yo necesito bloquear ese canal epitelial de sodio. ¿Cómo lo voy a hacer? Con bloqueantes del ENaC. ¿Cuáles son los bloqueantes del ENaC? Amiloride y triamtereno, que son medicamentos muy baratos y que pueden ayudar mucho a estos pacientes con síndrome nefrótico si yo estoy pensando que el mecanismo fisiopatológico del edema es este. Y se ha demostrado que es la combinación de ambos. Y cada vez se le da más fortaleza a la teoría del overfill. Entonces, para que tengan en cuenta los dos mecanismos de cómo se producen el edema nefrótico. Ya esto lo he explicado. Hay una activación proteolítica debido al paso excesivo de proteínas. Una de esas proteínas rompe las proteínas asociadas a la activación de lo que vendría siendo el canal epitelial de sodio en el túbulo colector cortical, incrementando la actividad también del sistema nervioso simpático, la resistencia tubular al péptido natriurético atrial, que aunque esté aumentado, hay una resistencia y no hace su función. Así que tengan en cuenta ese mecanismo del edema. El estado hipercoagulable se debe a que yo tengo aumento de pérdidas urinarias de antitrombina 3, proteína C y S en la proteinuria. Va a haber una disminución del plasminógeno y va a haber un aumento de factores
procoagulantes que me van a generar un estado trombofílico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el estado hipercoagulable? Primero, que yo tengo una nefropatía membranosa. Esta nefropatía membranosa pierde grandes cantidades de proteínas por la orina, no más de 3.5 gramos, sino más de 8 gramos en 24 horas inclusive, y esas son las de mayor riesgo trombótico. Y porque están relacionados muchas de ellas en un buen porcentaje a neoplasias, a tumores sólidos. Entonces, el tener cáncer es un estado procoagulante, un estado protrombótico, y eso tienen que tenerlo en cuenta. La edad mayor de 60 años, los tiempos de coagulación prolongado y los niveles elevados de creatinina son otros factores de riesgo. Entonces, hay un cambio en el balance de actividad antitrombótica versus protrombótica, porque aumenta lo protrombótico, disminuye porque se pierde por la orina las proteínas antitrombóticas, más reducción de la actividad fibrinolítica y trombocitosis leve e hiperreactividad. Entonces, por eso se genera el estado hipercoagulable. Más de lo mismo en cuanto a la parte de hipercoagulabilidad, lo pueden leer con detenimiento, y además va a haber agregabilidad plaquetaria con contracción de volumen más hemoconcentración. Si yo tengo hemoconcentración, va a haber éstasis sanguíneo, más dificultad para mover la sangre por fenómenos reológicos, cuando vieron hematología, y eso va a hacer que se estanque la sangre y genere una de las 3 cosas de la triada de Virchow, ¿no? Para que yo presente un evento trombótico en este caso. En cuanto a las anormalidades lipídicas, en síndrome nefrótico se da principalmente porque detectamos que no estamos secretando la suficiente albúmina, entonces aumenta la síntesis hepática, ya sea por aumento del PCSK9, del hígado, del riñón, y va a haber aumento de secreción de HDL, pero no solo de HDL, de las lipoproteínas de muy baja densidad, de las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de densidad intermedia. Y toda una cascada que va a llevar a hiperlipidemia o dislipidemia mixta. ¿Y qué ocurre con esta dislipidemia mixta? Si no tratamos el síndrome nefrótico a tiempo o de forma rápida, esta dislipidemia va a perpetuarse y va a generar que haya un mayor riesgo de eventos cardiovasculares por aterosclerosis y dislipidemia importante. Entonces, en ese contexto, si yo tengo un síndrome nefrótico que va a durar buen rato porque el tratamiento es bastante prolongado, yo tengo que pensar en ese paciente a darle tratamiento para esas anormalidades lipídicas, en este caso estatinas o estatinas ezetimibe o inhibidores de PCSK9 si yo no logro controlar con estatinas y ezetimibe lo que vendría siendo los lípidos. Y si se me suben los triglicéridos mayor de 400, pensar en darle fibratos. Y así, a grosso modo, se maneja una dislipidemia, dependiendo de los factores de riesgo que tengas, sabiendo que el síndrome nefrótico es un factor de riesgo protrombótico y cardiovascular y renal. Así que a ese paciente yo por lo menos quiero llevarlo a niveles de LDL menor de 70. Hay riesgo de infecciones porque orino muchas proteínas del sistema inmunológico que me ayudan a combatir esas infecciones. Entonces va a haber disminución en la actividad del complemento y reducción de la función de las células T y más riesgo de infecciones por microorganismos principalmente encapsulados. Y resumiendo, tenemos daño de la barrera de permeabilidad que me va a generar proteinuria. Ya saben los componentes de la barrera de filtración: endotelio capilar, membrana basal glomerular y lo que vendría siendo las células epiteliales viscerales, que son los podocitos. Y además de eso, yo tengo a nivel del endotelio células de sostén que se llaman las células mesangiales, que si se lesionan también producen hematuria. Selectiva cuando es por albúmina, no selectiva cuando es todo tipo de proteínas moleculares. Si la proteinuria es mayor de 3.5 gramos al día, es una proteinuria en rango nefrótico. Y si tiene hipoalbuminemia y edema generalizado, se denomina síndrome nefrótico. Y todos los desenlaces que yo puedo tener debido a la disminución de la presión oncótica, sabiendo que no es lo único, sino que también hay una teoría del overfill, la hipoalbuminemia y la pérdida de factores de coagulación e inmunoglobulinas que me llevan a trombosis venosa
profunda, tromboembolismo pulmonar, trombosis de la vena renal y si pierde inmunoglobulinas, infecciones. Hasta el momento, claro. ¿Cómo van? ¿Están entendiendo? Más o Ya menos, les profe. puedo poner un quiz entonces. No, profe. No. Bueno, el síndrome nefrótico generalmente se da sin presentar falla renal, pero hay ciertas ocasiones en que se puede presentar con falla renal, o sea, deterioro o aumento de la creatinina o deterioro de la función glomerular. Entonces, si yo tengo una lesión hemodinámica con falla prerrenal causada por depresión de volumen porque me pasé de pollo en darle diurético a ese paciente por lo edematizado que estaba, yo puedo generar una lesión renal aguda secundaria a diuréticos y tener síndrome nefrótico. Que tenga una necrosis tubular aguda por depresión de volumen o que ese paciente con síndrome nefrótico esté séptico o una infección sistémica y tenga una alteración hemodinámica puede generar lesión renal aguda. Que haya trombosis de la vena renal, si se me trombosa una de las venas renales, ocasiona dolor, hematuria y falla renal, aguda principalmente. La transformación de una enfermedad glomerular subyacente, o sea que ese paciente con nefritis lúpica y síndrome nefrótico se transforma en una vasculitis lúpica con glomerulonefritis rápidamente progresiva puede ocurrir. Por eso ningún lupus es igual al otro y los lupus son diagnósticos a temer. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tú los ves bien y al día siguiente tienes neurolupus, tienes glomerulonefritis rápidamente progresiva, síndrome de pulmón riñón y la muerte. Efectos adversos de las drogas pueden generar lesión renal aguda, sobre todo si el paciente toma AINES o si ha tomado AINES nuevamente y el AINES fue el causante del síndrome nefrótico, puede por vasoconstricción y lesión hemodinámica ocasionar lesión renal aguda. Que tenga nefritis intersticial por drogas, principalmente omeprazolo, inhibidor de bombas de protones, antibióticos y diuréticos. Por eso, si el paciente no necesita el medicamento, no dárselo es lo mejor, porque nos evitamos estas reacciones como nefritis intersticial inmunoalérgica. Y bueno, ya le hablamos de los AINES y también los IECA y los ARA pueden dar lesiones hemodinámicas que me lleven a lesión renal aguda en un paciente con síndrome nefrótico. ¿Por qué el síndrome nefrótico no causa lesión renal aguda usualmente? Porque no está dañado el endotelio, no está dañado la hemodinamia. Lo que está dañado es los podocitos. Esa barrera principal que evita el paso de proteínas es lo que está dañado. ¿Qué manifestaciones clínicas hay en el síndrome nefrótico? Edema progresivo, fatiga, falta de aire, edema periorbitario, edema genital y ascitis. Una de las características del edema renal versus el edema cardíaco es que el edema renal tiene generalmente edema facial, más no así en el cardíaco. El cardíaco se caracteriza más por disnea de mínimos esfuerzos, ortopnea, que yo tenga edema de miembros inferiores y que a lo largo del día vayan mejorando con la terapia diurética, el edema facial de la enfermedad renal, a medida que pasa el día va a ir mejorando. Si mis riñones funcionan bien, si no funcionan se queda hinchada la cara. Puede haber hipertensión, efusión pleural, pericárdica, xantomas por la hiperlipidemia, estos son los xantomas, y una espumosa. Una forma de evaluar efectivamente el edema cuando uno tiene dudas en las extremidades inferiores es poner su dedo, el dedo gordo de la mano, o el primer dedo de la mano, presionarlo contra la columna o la prominencia ósea de la columna, de las vértebras, y si eso se hunde, ese paciente no hay duda de que tiene edema. Entonces es una forma clínica, una valoración clínica o de propedéutica para yo asegurarme de que ese paciente tiene edema y si lo asocio a las otras características del síndrome nefrótico, tener un síndrome nefrótico. Entonces estos son los xantoplasmas, las uñas de Muerk, el edema facial y el edema que puede crear ampollas,
puede generar celulitis, e incluso si yo no manejo de forma adecuada mi edema, esto se puede romper y generar úlceras. Así que hay que tener mucho cuidado y estar pendiente del edema de los pacientes. Más de lo mismo, criterios diagnósticos para que no se lo olvide: proteinuria en rango nefrótico o proteinuria severa, hipoalbuminemia, edema. Hiperlipidemia no es requerida para el diagnóstico porque acuérdense que el hígado tiene que censar primero que esto está abajo. Y un desenlace común de estas tres cosas va a ser la hiperlipidemia y los eventos protrombóticos y las infecciones. Pruebas de laboratorio: confirmar proteinuria en rango nefrótico. Lo ideal es hacer una proteinuria en orina de 24 horas, identificar la causa subyacente, acceder a las complicaciones y determinar potencialmente la patología renal con una biopsia. Todo esto se pide cuando yo tengo un síndrome nefrótico, dependiendo de la clínica del paciente. Si yo tengo sospecha de que es una membranosa por biopsia renal, yo puedo hacer los anticuerpos antifosfolipasa A2 o el PLA2R. Puedo hacer electroforesis de proteínas séricas o en orina para ver que no sea una amiloidosis, por ejemplo, una gamapatía monoclonal. Si tengo sospecha de que ese paciente tiene artralgias, mialgias, rash malar, úlceras orales, yo le voy a pedir un C3, un C4 y un anti-DNADS o un anti-DNA de doble cadena para descartar que es lupus eritematoso sistémico. Si el paciente tiene historia de poliuria, polidipsia, pérdida de peso y tiene una hemoglobina glicosilada arriba de 6.5, que es más probable con esos síntomas tenga 9 de hemoglobina glicosilada, yo pienso que mi síndrome nefrótico es por diabetes. Si un paciente de edad avanzada que tiene fatiga extrema y de repente debutó con un síndrome pulmón-riñón, yo debo sospechar que es ANCA, pero hay un pequeño porcentaje de ANCA que pueden presentarse con síndrome nefrótico. Pero generalmente ANCA y antimembrana basal glomerular se presentan con hematuria y síndrome de pulmón-riñón en muchas ocasiones. Estudios de imagen, rayos X de tórax, porque me ayuda a ver si hay derrame pleural, ultrasonido abdominal o renal, para ver la estructura renal, ver que los riñones no estén pequeños y que yo los pueda biopsiar, o que no haya otras alteraciones como quistes renales que me limiten el poder hacer una biopsia. ¿Puede haber un paciente con poliquistosis renal y que tenga una enfermedad glomerular? Sí, puede haber, y te complica mucho más el manejo. Ultrasonido abdominal para ver que haya citis, ultrasonido Doppler de miembros inferiores o venas renales para descartar trombosis, más que todo trombosis de vena profunda y trombosis de vena renal. Venografía o resonancia magnética de abdomen y angiocat pulmonar si tengo sospecha de que haya un tromboembolismo pulmonar. En cuanto a síndrome nefrítico, ya hemos visto que se caracteriza por hematuria, lesión renal, oliguria, hipertensión, entre otras características que vamos a ir viendo. Se debe a una lesión directa o indirecta de la célula endotelial y o el epitelio del podocito del capilar glomerular con descenso agudo de filtrado glomerular. Puede haber lesión renal aguda, proteinuria moderada, generalmente menos de 3 gramos, hematuria macroscópica de origen glomerular con acantocitos, cilindros hemáticos, edema con oliguria, retención de sodio secundaria a la disminución del filtrado glomerular y la hipertensión arterial por retención hídrica más aumento en el agua corporal. La anamnesis generalmente hay que ver que no sea un adulto joven varón. Eso no quiere decir que se pueda presentar en edades avanzadas. Hay que siempre buscar lesiones cutáneas, síntomas articulares y pleuropulmonares que me llevan al diagnóstico del lupus, entre otras cosas, petequias, artralgias y dolor abdominal en niños, púrpura de Schönlein-Enoch, que es vasculitis IgA que se da en niños, asma, mialgias, artralgias, dolor abdominal, pensar en vasculitis de mediano vaso, poliarteritis nodosa, síndrome del dedo azul y lívido reticularis, ateroembolismo por colesterol puede ser el diagnóstico diferencial. Si yo tengo antecedentes de faringoamigdalitis, 2 a 3 semanas, o piodermitis o impétigo de 3 a 6 semanas, y después desarrollo el síndrome nefrítico, pensar en glomerulonefritis relacionada a la infección. Si tengo sordera y hematuria,
yo debo sospechar que tengo un síndrome de Alport, y si hay un cateterismo reciente, vamos a decir un paciente se infartó, tuvo un cateterismo reciente, 3 días después del cateterismo tiene falla renal aguda, tiene lívido reticularis, hay que pensar en ateroembolismo de colesterol que esté dañando los riñones. La hematuria presentar en el 50% de los casos de forma macroscópica en el síndrome nefrítico. Ya hemos hablado de esto, de la glomerulonefritis relacionada a la infección apostreptocóxica, 2 semanas luego de un proceso de faringoamigdalitis y de 2 a 4 semanas luego de uno cutáneo. Se lo vuelvo a repetir. La presencia de hematuria asociada a procesos infecciosos, vacunación o datos de infección sistémica, al momento que se está presentando la infección, la sospecha de mesangiopatía, principalmente nefropatía por IgA. Así que tienen que tener en cuenta ese diagnóstico diferencial. La hipertensión arterial usualmente aparece junto con la hematuria. Es secundaria a la retención de agua y sal producida por la afectación del glomérulo. Es volumen dependiente, con hiporreninemia, y la fracción de excreción del sodio va a estar menos de 1% si sigue siendo por lesión hemodinámica. Pero a medida que el síndrome nefrítico avanza y se vuelve persistente y dura además, esos túbulos comienzan a dañarse y la fracción excretada de sodio va a subir a 2%. El 75% de los pacientes con síndrome nefrítico van a tener hipertensión moderada y en algunos casos pueden condicionar complicaciones como encefalopatía con confusión o convulsiones asociadas, así como insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo en los que tienen riesgo de cardiopatías previas o que tienen factores de riesgo altos para cardiopatías. Nuevamente, proteinuria, edema, cara, párpados, extremidades, es matutino más que el cardíaco. Anazar, poco frecuente en un síndrome nefrítico, puede condicionar insuficiencia cardíaca congestiva. La proteinuria generalmente va a estar en valores de 1 a 2 gramos, pero esto ya representa un daño significativo, y estas son formas de clasificar el edema según grados en cuanto a 2 milímetros, 3 a 4 milímetros, en cuanto a la fobia que genere, 5 milímetros y 8 milímetros, y hay otras formas. Dependiendo de qué tan ascendente es el edema, yo lo puedo clasificar también en cruces. 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Y eso es importante que lo recuerden de la parte de propedéutica, porque así hacemos la valoración de los pacientes con enfermedad renal. Estudios de laboratorio, niveles de complemento, serología para virus de hepatitis B, hepatitis C y VIH también, anticuerpos antinucleares, crioglobulinas, ANCA si tengo la sospecha, antimembrana basal glomerular, el ASTO, aquí me comí la T, que son los antistreptolicina O, y el factor B del complemento cada vez se está estudiando más en las relacionadas con la infección. El uroanálisis me va a dar una tira reactiva positiva para proteínas y para sangre, y si voy a la microscopía, vuelvo y repito, eritrocitos dismórficos, acantocitos y cilindros eritrocitarios. Biopsia debe realizarse de no haber contraindicaciones, pero va a haber patologías como el lupus, la vasculitis ANCA y la enfermedad de membrana basal glomerular, que si yo tengo el ANCA positivo o tengo el anticuerpo antimembrana basal glomerular positivo, yo debo tratar antes de hacer la biopsia y luego, cuando el paciente está más estable, realizar la biopsia. Siempre estudiar la microscopía de luz, inmunofluorescencia y la microscopía electrónica en el tejido renal. Y esta es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Yo tengo fallo renal, tengo acantocitos, esta es una microscopía de luz polarizada, alteración en la función renal, que es rápida y progresiva en días a semanas, injuria glomerular aguda y muy severa, o hematuria, proteinuria y oligoanuria, el paciente prácticamente no orina, y es una emergencia urémica con necesidad de terapia de reemplazo renal. Se puede presentar también con necesidad de diálisis urgente. Esta es la lesión que les mencioné al inicio, que es una semiluna, básicamente porque es una proliferación extracapilar lleno de células y de tejido fibrótico que colapsa el glomérulo normal. Entonces estas son las semilunas. Y esas semilunas pueden ser celulares, fibrocelulares o fibrosas. Cambios estructurales se le denomina glomerulonefritis crescéntica a las semilunas esas que vimos en la pantalla
Anteriormente, síndrome nefrítico, creatinina generalmente va a estar mayor de 3 miligramos por decilitro y eso ya es un peligro inminente, necesidad de diálisis, proliferaciones de células dentro de la cápsula de Bowman, que incluye fagocitos mononucleares y células epiteliales del glomérulo, y se debe secundario a la ruptura de capilares glomerulares y es un marcador inflamatorio y de lesión glomerular severa. Generalmente más del 50% de las estructuras glomerulares tienen estas semilunas y el pronóstico es ominoso o muy malo de no intervenir de manera rápida y oportuna. Así que si yo tengo una glomerulonefritis rápidamente, la creatinina va de 0.8 a 2 al día siguiente y de esos 2 del día siguiente al día siguiente tiene 5 de creatinina y no tiene una causa que lo explique ni en el ultrasonido ni a nivel de que algo haya pasado, a nivel de toma de medicamentos o de la historia clínica, yo debo pensar que estoy ante una glomerulonefritis rápidamente progresiva y debo iniciar dosis de pulso de esteroides. Generalmente usamos metilprednisolona de 500 miligramos hasta 1 gramo por día, por 3 días, para poder disminuir lo más posible esa respuesta inflamatoria excesiva. Y luego se va ajustando la dosis de metilprednisolona, porque es un esteroide. Los esteroides no son buenos porque tienen más de 40 efectos adversos, incluyendo obesidad, hipertensión, diabetes, osteonecrosis de la mandíbula, osteoporosis, etcétera, etcétera, y todo lo que se quieran imaginar, hasta psicosis. Entonces, esto es lo que ocurre ultraestructuralmente y a nivel de la cascada inflamatoria e inmunológica en el riñón dañado. Hay una inflamación aguda que va a generar una semiluna y si yo dejo perpetuar esa semiluna se va a volver una fibrosis irreversible. Y este es un artículo muy bonito del Nature que nos explica todos los factores inmunológicos, neutrófilos, receptores de interleucina 23, interleucina 17, respuesta celular TH17 y de la inmunidad innata también, como las células NK o asesinas naturales, que están involucradas en que ocurra esta inflamación y esta fibrosis irreversible, y cómo las células T reguladoras intentan posteriormente, después de haber recibido todo el daño inflamatorio e inmunológico, intentan recuperar eso y se transforma en una cicatriz irreversible. Entonces, según la etiología y el mecanismo de daño en la inmunofluorescencia, si yo tengo, esto es más para el nefrólogo, no para ustedes, pero para que sepan, la inmunofluorescencia, en una de las particularidades que nosotros estudiamos en el tejido renal, si hay depósitos de inmunoglobulina G lineal, entonces yo pienso en una enfermedad de antimembrana basal glomerular, que es lo que antes se le llamaba el síndrome de Gould-Pasteur. Depósitos de inmunoglobulina, entonces yo pienso en mediadas por inmunocomplejos, y cuando pienso en mediadas por inmunocomplejos, pienso en enfermedades glomerulares relacionadas a enfermedades reumatológicas, como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren principalmente. Pausa inmune es cuando yo tengo una vasculitis ANCA asociada, ANCA-MPO, ANCA-PR3 o glomerulonefritis con poliangeitis, glomerulonefritis con poliangeitis eosinofílica, que era lo que antes se le llamaba Wegner, y la otra se le llamaba Wegner y Schur-Strauss, respectivamente, y la vasculitis microscópica. La cuarta es una combinación de los tipo 1 y tipo 3 porque hay glomerulonefritis doble positivo por ANCA y por antimembrana basal glomerular, que tienen un peor pronóstico, pero siempre predomina un fenotipo más que el otro. Si predomina lo del ANCA, les puede ir mejor, les puede ir peor que cuando es de antimembrana basal glomerular. ¿Por qué? Porque la antimembrana basal glomerular, si yo le doy el tratamiento que consiste en esteroides de altas dosis, plasmaféresis y rituximab, esa enfermedad solo es de un golpe. O sea, si yo la trato y trato ese golpe, no va a progresar de forma tan significativa. Y la clase 5, la quinta presentación o mecanismo de daño, es cuando yo tengo una vasculitis ANCA, pero negativo, pero sigue siendo una vasculitis ANCA. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y aquí
todo el diagnóstico diferencial de los pacientes que tienen glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, y no solo por eso, aquellos que se presentan con síndrome de pulmón-riñón y todos los que pueden tener vasculitis con formación de semilunas, que aquí están las ANCA, la poliangeitis microscópica o vasculitis microscópica, la glomerulonefritis con poliangeitis, la glomerulonefritis con poliangeitis eosinofílica o Schurz-Strauss, previamente llamado, Wegner-Esta, y todo el diagnóstico diferencial de todas las cosas que me pueden llevar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva y a síndrome nefrítico también. Pero las principales de glomerulonefritis rápidamente progresiva son el síndrome de Goodpasture, la vasculitis, las enfermedades por inmunocomplejo, sobre todo el lupus, la postestreptocóxica en ciertos casos, las vasculitis IgA, la endocarditis, que es una relacionada infección, me puede llevar a glomerulonefritis rápidamente progresiva, y las hepatitis con las crioglobulinemias me puede llevar también a esto. Así que todo eso hay que tenerlo en el diagnóstico diferencial, cómo las diferenciamos con los test serológicos y la asociación que tiene cada uno de ellas. Entonces, al final, tenemos el espectro nefrítico, el espectro nefrótico, sabiendo que la mayoría van a ser combinados y que se pueden presentar de distintas maneras, con todas estas clases de presentaciones, pero ya ustedes saben las características del síndrome nefrótico y del síndrome nefrítico. En cambio, este cuadro es muy importante para saber qué enfermedades primarias se presentan con más características nefróticas que nefríticas y viceversa. Así que eso lo pueden analizar en casa. La patología, ¿cuándo debo considerarla? Cuando la causa del síndrome nefrótico o nefrítico no es obvia. O sea, si pienso que es algo más que la diabetes, yo debo biopsiar. Si pienso que es solo la diabetes, mejor lo dejo tranquilo y controlo la glicemia y sus factores de riesgo cardiovascular. Pero si yo sé que no tiene diabetes y tiene sedimento activo y tiene síndrome nefrítico o síndrome nefrótico que no se cura con terapias usuales de diuréticos y de medidas dietéticas y de actividad física, yo debo hacer la biopsia pronto. Y siempre debo consultar con el nefrólogo de esta decisión. Por eso es que les digo que estas enfermedades hay que saber referirlas no solo a medicina interna, sino también a nefrología. Y esto es una biopsia renal normal con microscopía de luz, donde ven puros glomérulos. Este es un glomérulo, este es otro glomérulo, 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 glomérulo. Esto que ven alrededor son los túbulos. Cuando unos túbulos están normales es porque están espalda con espalda, casi se tocan entre ellos. Y el espacio pequeño entre los túbulos es el intersticio. Cuando hay lesión renal que progresa y se vuelve crónica, ya los túbulos no van a estar espalda con espalda, sino que van a estar más llenos de intersticio y de fibrosis. Y aquí tienen cada una de las partes, la pueden analizar en casa, de un glomérulo normal. Hay capilares, células de sostén mesangiales, células endoteliales, que no deben haber muchos núcleos capilar porque si no sería hipercelularidad. Y tienen el aparato yuxtaglomerular con la mácula densa y las células yuxtaglomerulares que están en la arteriola aferente. Y la cápsula de Bowman que recubre lo que es el glomérulo, que es esta telita rosada que aparece aquí alrededor del glomérulo. Entonces la biopsia renal es el estándar de oro para el diagnóstico de las glomerulopatías. Y este es el árbol de decisión de las guías CARDIO del 2021, sabiendo que eso se ha actualizado en cuanto las guías de lupus se actualizaron en 2024, las guías de vasculitis ANCA se actualizaron en 2024. La nefropatía IgA va a salir una guía, ya tienen publicado el draft para modificarlo y publicarlas probablemente en este 2025. Quiero saber que la biopsia sigue siendo el estándar de oro para evaluación de enfermedades glomerulares. Cuando yo no hago biopsia de una vez, cuando yo tengo pacientes pequeños, niños, porque sé que va a ser generalmente una enfermedad de cambios mínimos, o si ha tenido una faringoamigdalitis previa y tiene un síndrome nefrítico, probablemente sea una postestreptocóxica o relacionada con infección, sé que es autolimitada, y solo le haría biopsia cuando no tiene la respuesta que yo espero a las 11
semanas de que se vaya mejorando por sí sola. Y estos son marcadores que me permiten evitarme la biopsia. Los antipasados en la membranosa, si yo tengo títulos altos con la proteinuria y el síndrome nefrótico con albuminemia, necesariamente no necesito realizar una biopsia. Si yo tengo MPO positivo, PR3 en cuanto a ANCA, y el paciente se me está muriendo, yo no voy a hacerle una biopsia para que se termine de morir, sino que lo trato primero y después considero hacerle una biopsia, sobre todo más pronóstica que diagnóstica, porque ya yo sé que tiene una vasculitis ANCA. Igual con la antimembrana basal glomerular. Si ya yo tengo el marcador y tengo un síndrome de pulmón-riñón, lo más probable es que sea esto. Yo trato y luego hago la biopsia. Pero si puedo tratar y hacer la biopsia en el mismo momento, fenomenal. Pero muchas veces esa no es la historia. El síndrome de Alport y Fabry, que se pueden hacer con test genético, focal segmentaria familiar, test genético. Esta es la importancia de las pruebas genéticas. Que haya contraindicación a la biopsia, ya sea porque los riñones están muy pequeños, el físico no nos muestra que yo deba hacer una biopsia, que los test de laboratorio me muestren de que ese paciente tiene enfermedad crónica, puncionar esos riñones sería más contraproducente que el beneficio que me daría. Y en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, aquí colocan que se puede pensar en la biopsia, pero generalmente se les hace la biopsia si son estas glomerulonefritis lúpicas o glomerulopatías lúpicas de clase 3, 4, 5. Pero si son de clase 6 fibrótica, no se hace. Si tienen poca proteinuria y son de clase 1 y clase 2, tampoco se realiza la biopsia renal. Lo que nosotros evaluamos en la biopsia renal, microscopía de luz, inmunohistología, microscopía electrónica, y siempre lo primero que vemos es el tamaño. Generalmente deberíamos tener entre 8 a 10 glomérulos, pero hay excepciones a la regla, en donde si yo tengo un solo glomérulo con una afectación de membranosa, ya me hace el diagnóstico, o una porción simple. Pero si yo tengo 8 a 10 glomérulos normales, sí sería bueno sacar una mayor cantidad de glomérulos para ver que no haya una focal segmentaria que se me está escapando y que por eso mi paciente no mejora. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando evaluamos una biopsia renal. El enfoque terapéutico de las glomerulopatías, pues, debo ver si es primaria o secundaria, ya que la primaria voy a tratarla con medicamentos inmunosupresores. La secundaria voy a tratar la causa. Si la causa es diabetes, trato la diabetes. Si la causa es que tiene un tumor, trato de curar ese tumor, ya sea con resección, quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera, o las tres cosas. Debo mantener metas de presión arterial entre 125 a 75, porque el síndrome nefrótico y nefrítico son alteraciones que generan riesgo cardiovascular. Este es el arsenal antiproteinúrico que tengo: bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona como IECA-ARA, inhibidores de SGLT2, antagonistas no esteroideos de los receptores mineralocorticoides como la finerenona, antiendotelina 1 y los duales de antiendotelina 1 y los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sparsentan. Infecciones, evitar y vacunar a los pacientes para evitar infecciones por encapsulados, controlar los lípidos, evitar nefrotóxicos, tratar el edema nefrótico, diuréticos de asa, tiacidas, amiloride, o sea, realizar un bloqueo secuencial de la nefrona en cada porción del túbulo para que ese paciente pueda orinar ese sodio que está acumulando en exceso y esa agua que está acumulando en exceso. Corregir la hipoalbuminemia e hipercoagulabilidad a medida que voy tratando al paciente. Entonces, los mensajes para llevar a casa es que el síndrome nefrótico y nefrítico son sinónimos de afectación renal, en concreto enfermedad glomerular, que ustedes como médicos de atención primaria deben saberse los criterios de cada uno para saber referir a un paciente, o por lo menos saber analizar un análisis y no mandarle antibiótico a toda leucocituria o hematuria que vean, o proteinuria pensando que es una infección. Si el paciente no tiene síntomas, presenta esas alteraciones y además una creatinina alta, piensen mal. El diagnóstico se basa en características clínicas y analíticas. Su etiología se corrobora generalmente con una biopsia y la glomerulonefritis rápidamente progresiva es un deterioro abrupto, rápido de la función renal. Tiene un sello histopatológico distintivo que son las semilunas o crescents en inglés. Y
como ya les he dicho, es primordial que ustedes, que van a llegar a hacer esto pronto, conozcan el valor y utilidad de los exámenes de orina y correlacionarlos y saber referir y no hacer que más sabe, sino que si ustedes lo quieren tratar y el internista y el nefrólogo les da la oportunidad de tratarlos como médico de atención primaria, en base a un enfoque multidisciplinario, se puede hacer. Claro está. Ustedes controlan factores de riesgo, nosotros hacemos las recomendaciones. Pero eso sería el mundo ideal, eso no pasa aquí. Nosotros estamos acostumbrados a recibir consultas, que ni son a veces, porque no se sabe referir en la atención primaria. Entonces este es el enfoque primordial y por eso es que es tan importante que ustedes aprendan bien medicina para que no se vuelvan unos referenciólogos que no saben referenciar, sino que ven una creatinina ligeramente elevada y todo lo quieren mandar al nefrólogo o al medicina interna, cuando tiene una explicación. Por ejemplo, un paciente que hace mucho ejercicio y tiene los músculos muy desarrollados, probablemente esa es la creatinina alta. Si la tiene muy baja y piensan que no tiene enfermedad renal, pero está sarcopénico, está frágil y está amputado atrás de eso, hay que tener cuidado. Entonces, siempre hay que aprender bien la medicina para poder aplicarla de la forma más básica y saber controlar factores de riesgo y ayudar a la gente. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Por mi parte no, profe. Perfecto. Entonces, la próxima clase, vamos con la otra cápsula, que esta es una pregunta. ¿Hay posibilidad de que la clase del viernes se pueda dar en la mañana? ¿O tienen que hablarlo? Porque se me dificulta un poco porque ahora sí mi horario lo tengo de 12 a 6. Entonces, de poder darla, empezaría un poquito más tarde. Así que quería ver si se podía cambiar en la mañana. Profe, por mi parte no había problema, pero no sé qué dirán mis compañeros. Háblenlo en grupo y me avisan. Si puede ser de 8 a 10 o de 8:30 a 10:30, no tendría yo ningún problema. Hago la votación y le hago ya arreglar los resultados. Perfecto. Entonces quedamos así. La próxima clase, la otra cápsula, corta y precisa y concisa como la de hoy. Y continuamos entonces con lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Profe. Listo, Chao, hasta profe. luego. luego. Chao. Buenas noches. Bye.